Bueno, la idea aquí es construir lo que son algunas relaciones para poder eh, saber información acerca de la derivada cuando no tenemos la función, ¿verdad? A partir de la información que nos puedan brindar. Entonces, en base a eso vamos a generar la construcción. El texto habla de alguna forma, ¿verdad?, en las cuales nosotros podemos llegar a generar esa aproximación. Entonces, bueno, una de ellas es por parte de la definición de límite, comentan ahí, ¿verdad? Entonces, según la definición, tenemos ¿verdad?, que es el límite cuando h tiende a cero de esta función, de esta razón, ¿verdad? Entonces, comentan que para aproximar la derivada, dice, suponen que x sub 0 está en un intervalo y que, bueno, x sub 1, dice, es pues, básicamente un pequeño cambio del valor x sub 0, ¿verdad? Y bueno, entonces en base a esto, lo que hacen es construir con la idea de los polinomios de Lagrange. Aquí lo hacen, por ejemplo, para el primer polinomio, dicen. Y bueno, generan, este es el polinomio, ¿verdad? Más el error. De ahí entonces lo que hacen es derivarlo. Pero bueno, el detalle es que no se tiene información, comentan acerca de lo que es la derivada de la función con respecto a lo que es la parte del error, ¿verdad? Entonces, el detalle ahí es que, bueno, la otra forma en la que tal vez podríamos hacerlo es trabajando con la parte esta de la serie de Taylor, que esa va a ser otra de las versiones que vamos a trabajar hoy. Entonces, bueno, aquí el problema es ese, ¿verdad? Inclusive pueden en algún momento evaluar para x0 y nos quitamos este problema de la multiplicación de este factor por la segunda derivada del error o de la expresión, ¿verdad?, que va acompañada al error. Pero igual, ¿verdad? No, el detalle es ¿verdad? No se sabe, no se podría saber información acerca de esta función. Entonces, bueno, a partir de y haciendo f de x0, ¿verdad? F de prima x0, llegamos a esta expresión de aquí, ¿verdad? Es la que tenemos en esta parte. Y aquí, bueno, sale lo que es el nombre de lo que es la fórmula, ¿verdad? Entonces a esto le llaman fórmula de diferencia hacia adelante si h es positivo o hacia atrás si h es negativo. Y bueno, también se puede generalizar no solo para el polinomio, el primer polinomio de Lagrange, sino que también para el de mayor grado, ¿verdad? Aquí lo que hacen es escribirle la función en su forma general, ¿verdad?, para los polinomios, y de ahí lo que hacen es derivarlo. Entonces, si nos acordamos, ese es un valor, ¿verdad? Es un número, y lo que hacen es entonces derivar en los polinomios de Lagrange, más lo que sería entonces la derivada de esta expresión. Si ustedes notan, le ponen el producto porque va a generar lo que es la derivada de estos factores. Entonces, bueno, esa es la forma en la que también podemos nosotros hacer la aproximación. Y colocan los casos, digamos, para n igual a 2, le expresan lo que son los polinomios y sus respectivas derivadas. Lo que hacen es evaluar, por ejemplo, pequeños cambios, en este caso x1, que sea, por ejemplo, x sub 0 más h, y que x2 sea equivalente a x sub 0 más 2h. Y aquí nos quedaría entonces para un x sub j, ¿verdad? Esto es lo que, bueno, ahí lo que hacen es evaluarlo para un x0 para tener una expresión de la derivada, ¿verdad?, en ese valor. Entonces queda de esta manera, miren. O sea, tenemos ya las contribuciones de las derivadas, ¿verdad? Los f sub k por L' de k. Y tenemos las derivadas de los polinomios. Y aquí entonces tenemos, bueno, aquí me faltó escribir el f de x0, f de x1 y f de x2, ¿verdad?, para completar la expresión que tenemos acá, ¿verdad? Bueno, entonces ya con salen algunas relaciones con las cuales nosotros podemos aproximar la derivada conociendo algunos puntos.
Entonces, por ejemplo, aquí, si nosotros tenemos x1, bueno, definimos x1 como x sub 0 más h y el otro como x sub 0 más 2h. Podemos ver aquí entonces que si yo sustituyo este x sub j, en este caso x sub j sería x0. Entonces nos quedaría 2x0 y aquí estas dos se van a sumar pero negativo. Entonces tendría menos x0 menos h y menos x0 menos 2h. Entonces se cancela con el 2x0 que está aquí, ¿verdad? Y nos queda negativo 3h. Entonces, por eso tenemos aquí lo que sería este negativo 3, ¿verdad? Y bueno, luego con el otro se hace similar, ¿verdad? Aquí abajo en el denominador, si ustedes notan, tenemos x0 menos x1. Entonces aquí sería x0 menos h, entonces queda menos h. Y aquí quedaría x0 menos x0 menos 2h. Entonces se multiplican estos dos y queda un h cuadrado. Y por eso queda el coeficiente 2, el 3 y el h. Y ahí con el f de x0, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Con este otro, entonces llegamos a este coeficiente y el tercero. Y bueno, aquí entonces como estamos trabajando con el polinomio de segundo grado, entonces tenemos que el error estaría de esta forma, ¿verdad? En base a la tercera derivada. Entonces por eso tenemos la expresión esta, ¿verdad? El h cuadrado por el f, la tercera derivada de esa función. Y así se puede trabajar para x1 y x2, las mismas sustituciones, ¿verdad? La misma forma, ¿verdad? Porque aquí sería entonces ahora 2x1, ¿verdad? Y aquí tendrían la misma forma x1 y x2, que era lo que nos dicen aquí. Entonces, en base a eso tenemos ya, bueno, en este caso lo que llamamos fórmulas de 3 puntos para conocer, pues en este caso específicamente x0, x1 y x2. Pero bueno, al final habíamos expresado x1 y x2 en términos de x0. Entonces pueden notar de que si nosotros tenemos aquí x, f de x prima, ¿verdad? Ese no cambia la forma, solo estamos agregando la sustitución de x1 y x2. Pero para, sí, igual para el otro, ¿verdad? Miren, este solo es el despeje, la sustitución, perdón. Entonces, lo que hacen es a partir de estas dos, ¿verdad? Reescribir la función para que quede una fórmula adicional en base a x sub 0. Entonces, más o menos así sería, miren. Entonces aquí tendríamos vaya, digamos en el caso de el x0 más h. Si yo defino el punto como un x' de 0, para no confundirme con la notación de arriba, y lo defino como x0 más h, yo tendría que en este caso x0' menos h sería equivalente a x0, ¿verdad? Entonces yo puedo cambiar esta expresión de x0 de esa manera, es decir, aquí me quedaría f de prima, un x0', digamos, sería otro número, 1 sobre h0 menos un medio por f de, en este caso decimos de que x0 despejado quedaría x0' menos h, ¿verdad? Y en el otro sería más un medio. Para el otro sería entonces x0' igual a x0 más 2h, ¿verdad? Entonces tendríamos que, lo podemos escribir así, x0' menos 2h igual a x0. Pero este punto lo podemos escribir, vamos a ver, aquí tenemos, no, este es si estamos reescribiendo x0, ok. Recuerden que x0' es igual a x0 más h. Entonces aquí lo que podría hacer yo es, creo que aquí es reescribirlo así, o sea, tendría aquí que, por ejemplo, x0 más 2h se puede escribir como, vamos a ver, x' de 0 más h. ¿Cómo era el despeje que había hecho aquí? Permítame. Si aquí dice x' igual a x0 más 2h. Ok,
que sería equivalente a x' menos 2h. Sí, porque aquí al final queda, vamos a ver, me voy a fijar en este. Aquí, por ejemplo, lo que cambia es esta parte, ¿eh? Es decir, ya tengo la primera que es el f de x0 menos h. Y aquí lo escribí entonces de esta manera, x0 menos h. Entonces ahora lo que tengo es que el x0', vamos a ver, lo había escrito así, x0' igual a x0 más 2h. X', pero en este caso tenemos que x'0 es igual a x0 más h. O sea que tendríamos que, bueno, es que aquí tengo en mis notas esto, pero ya no me acuerdo cómo es que lo había pensado. Aquí x0' menos 2h es igual a x0, dice. Ok, y ahora tengo luego de que x' menos h es igual a x0 más h. Estamos hablando de que estamos transformando este. Entonces, de esta manera me queda el x0 más h, que es este de acá. Vamos a ver, tal vez me ubico con el otro. También lo hice con el x', fx' de x0 más 2h. Entonces aquí hice esta relación, miren. Vamos a ver aquí, bueno, al final queda en este f de x0 más h, ¿verdad? Entonces en el otro, en el f' de x0 más 2h, hice esta relación, x', x0 más 2h. Y bueno, x' de 0 menos 2h es igual a x0, que sería este de acá, ¿verdad? Y en el otro que tengo x0 más h, hice x' de 0 igual a x0 más h. Entonces, x0 menos x' de 0 menos h es igual a x0, que sería este de acá, para la segunda derivada. Y el f de x0 más 2h lo estoy definiendo como x0, ¿verdad? Entonces, sí, aquí creo que es así la relación. Como yo tengo que x' de 0 es esto, y como aquí tengo un h adicional, entonces es x' de 0 más h. Creo que así está mejor explicado esto. Es decir, hablando en términos del de arriba, tenemos x0 más 2h, pero nosotros estamos reescribiéndolo en términos de x0 más h. Entonces sobra 1, entonces nos queda x' de 0 más h. Sí, entonces, bueno, y aquí ya tenemos para la segunda la segunda forma, ¿verdad? La aproximación esta. Entonces, al final, ¿qué nos dicen estas tres fórmulas? Que, por ejemplo, nosotros podemos tener, nos piden en una tabla la derivada, por ejemplo, o sea, nos dan una tabla de esta forma. Digamos, yo tengo aquí lo que serían los valores de x, ¿verdad? Y los de f de x. Entonces puede ser de que si a nosotros nos dicen esta información, es decir, nos dan el x0 y nos dan los tres números consecutivos que le siguen mayores, entonces nosotros pudiéramos usar esa relación primera, ¿verdad? Que sería esta forma, esta de aquí. A este le llaman la de un extremo, ¿verdad? Porque nos están dando el extremo y los valores que están a la derecha de él. A este, por ejemplo, le dicen del punto medio, porque eso sería equivalente a que usted le den x0 y le preguntan por x0 y tiene entonces como datos a este y a este, ¿verdad? Y el otro sería entonces, si ustedes notan, sería del otro extremo, ¿verdad? Me dan el último valor de la tabla, por decirlo así. En este caso, digamos, me dan este y a partir de los anteriores yo calculo entonces esa derivada. Entonces, dependiendo de la información que nos proporcionen, estas relaciones son de interés. Y bueno, aquí tenemos varias versiones, ¿verdad? Según los datos que nosotros tengamos y la derivada en
en particular que nos soliciten, entonces nosotros podemos definir cuál de estas tres versiones nos ayudan más. Entonces, por ejemplo, aquí le llaman fórmulas del extremo de 3 puntos, ¿verdad? Porque nos dan el extremo y de ahí los valores que están más a la derecha en el dominio. Aquí está el de punto medio, ¿verdad? Me piden el valor que está en medio entre estos dos y me dan los datos eso. Bueno, entonces lo mismo se puede hacer para más información, ¿verdad? Entonces aquí si ustedes notan le dicen el del punto medio para 5 puntos y para los extremos de 5 puntos igual. Bueno, el otro método entonces sería por medio de lo que es la parte de las series de Taylor. Entonces vamos a tratar de construir una para que ustedes puedan conocer cómo es el procedimiento ese, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí lo que le dicen es que por medio de la serie de Taylor nosotros podemos evaluar, ¿verdad? Lo que es la función en términos de un valor centrado, en este caso decir la serie de Taylor centrada en X, y luego evaluarla, esa expresión para X0 más H y X0 menos H, y encontraríamos expresiones de esta forma. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es armar un sistema de ecuaciones a partir del tipo de derivada que nosotros querramos y de la información que pretendemos obtener, para poder entonces a partir de estas expresiones, porque no solamente puede ser X0 más H, puede ser X0 más 2H, más 3H, más 4, o podemos trabajar una similar al del punto medio, como esta de aquí, ¿verdad? Que le dice, bueno, querés X sub 0, pero te vamos a dar dos datos que están a la izquierda y a la derecha del dominio de él. Entonces, en base a eso podemos generar un sistema. Bueno, entonces vamos a hacerlo en este caso para, digamos, bueno, estas son algunas relaciones, ¿verdad? Pero si quieren vamos a intentar definir una de ellas a partir de lo que es este ejemplo. Entonces vamos a ver. Okay, entonces ahí me piden que defina lo que sería la tercera derivada de segundo orden mediante esta información. Si ustedes notan aquí le estarían dando entonces, sería como el central, ¿verdad? El del punto medio, porque le están dando el número que está H unidades hacia la izquierda, 2H a la izquierda, H a la derecha y 2H hacia la derecha. Entonces, en base a la relación de la serie de Taylor, nosotros podemos reescribir esto centrado en X de la siguiente manera, como f de X más f' de X, ¿verdad? Bueno, le voy a poner así f de X0 para no... O sea, aquí sería, por ejemplo, si yo quisiera para f de X0, que sería así f' de X0, X menos X0, y de ahí, bueno, y así, ¿verdad? La segunda derivada de X0 más, perdón, sobre la segunda derivada, el 2 factorial, X menos X0 al cuadrado, y así, ¿verdad? Voy a poner hasta la tercera derivada. Entonces aquí, esta es la serie de Taylor, ¿verdad? Y solo sería de trabajar la relación esa de la serie, ¿verdad? Y aquí sería el 3 factorial. Bueno, entonces en base a esto, nosotros vamos a trabajar lo que son esta información que nos dan. Entonces nosotros quisiéramos una función, en este caso la tercera derivada, que dependiera de esta información. Es decir, ocuparíamos la tercera derivada de lo que sería entonces estos coeficientes que le dan. Entonces nosotros asumimos de que va a depender de un A, de f de x menos 2h,
un coeficiente b de f de x menos h, y de ahí, por ejemplo, un coeficiente c de f de x más h, y un d de f de x más 2h. Es decir, eso es lo que estamos planteando de la fórmula. Aquí lo pueden ver en la forma que nos dan ya la respuesta. Entonces, aquí lo que hacemos entonces es tratar de cuadrar eso con la serie de Taylor, y a base de eso entonces generar un sistema. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Bueno, si nosotros multiplicamos miren, es decir, si nosotros queremos obtener a partir de la serie de Taylor una expresión para f de x menos 2h, entonces a todo esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a tener entonces el coeficiente a multiplicado en estos términos. Si ustedes notan, entonces nos piden de orden 2. Entonces, la cantidad de datos que ocupamos en este caso son 4. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces, al menos con la tercera derivada, tendríamos una función de orden 1. Entonces vamos a agregar un término más para que miremos cómo nos va a quedar entonces una función en términos de este h cuadrado. Entonces, por los momentos, entonces vamos a agregar hasta la cuarta derivada para que noten luego cómo queda entonces este término del error, o los términos que vamos a despreciar para de orden h cuadrado. Entonces, bueno, según la relación de Taylor, entonces nosotros tenemos que evaluar en este caso lo que sería pues f de x menos 2h, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos va a quedar esta relación? Pues la primera sería, es para un x particular, ¿verdad? Ahí le puse un x0, pero para no confundir la notación, pero este sería como el centrado en a, ¿verdad? Centrado en a tendríamos, creo que de hecho aquí sería así, miren, centrado en un coeficiente, entonces aquí sería centrado en x0, ¿verdad? Entonces ahora lo que tenemos es que vamos a evaluar pues este x menos 2h, ¿verdad? Entonces evaluando nos queda a f de x, de ahí nos queda más a por menos 2h por lo que sería la primera derivada, ¿verdad? Que sería toda esta expresión. Y de ahí entonces tendríamos, bueno, ahí continuaríamos, ¿verdad? Sustituyendo en este caso el x menos 2h. O sea que básicamente nosotros diríamos que en lugar de centrado en x0 sería en x, ¿verdad? Y vamos a sustituir este x menos 2h. Entonces, por eso nos queda en este caso menos 2h para la primera derivada. Para la segunda derivada queda a siempre, ¿verdad? Por el menos 2h todo al cuadrado sobre lo que sería el 2 factorial. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta llegar a la, cuarta derivada, ¿verdad? Porque nos piden de orden 2 en h. Entonces aquí sería este sobre 3. Y aquí sería a por la tercera derivada. Y de ahí nos quedaría 2h a la 4 sobre 4 factorial por a y la cuarta derivada, y así, ¿verdad? Ok, ese sería para x menos 2h, y de forma similar se trabaja para las otras funciones, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos que para b de x menos h, entonces nos queda esta expresión para f de x menos h. Entonces ahora va a ser b por la función, en este caso f de x, y aquí otra vez b, solo que en este caso ya no va a ser menos 2h, sino que va a ser negativo h, ¿verdad? Por la primera derivada. Y así se repite la forma, ¿verdad? En las demás. O sea que en vez de menos 2h cuadrado vamos a tener menos h sobre el 2 factorial. Y aquí sería menos h cubo sobre 3 factorial a. Y en el otro sería entonces, perdón, no es a, es b. Entonces aquí, y aquí no escribí la segunda. Y aquí sería más menos h a la 4 sobre 4 factorial, la constante b, la cuarta derivada, y así, ¿verdad? Seguimos con la misma expresión, solo que ahora para f de x más h.
Entonces, si ustedes notan, la forma no va a cambiar. Aquí solo que pues nos va a quedar en este caso h. Entonces, aquí sería la primera derivada, c por h cuadrado sobre 2 factorial y así. Aquí sería f a la 3, ¿verdad? Más h a la 4, c sobre 4 factorial, f a la 4. Bueno, solo falta uno, el d de f de x más 2h. Entonces aquí sería df de x más d por 2h f' y así. Ok, entonces aquí es f'. Bueno, ya con esto, lo que tenemos nosotros es, por ejemplo, que vamos a sumar todos los elementos. Si usted, por ejemplo, suma el lado izquierdo de la igualdad, eso representa la fórmula inicial que va a representar a la tercera derivada. Entonces tenemos que el lado izquierdo representa esto que queremos nosotros. Ahora, el lado derecho, entonces notan que, por ejemplo, para f de x nos va a quedar un sistema de ecuaciones. Pero como esta suma de estos términos representa la tercera derivada, entonces nosotros podemos igualar el lado izquierdo, ¿verdad? En términos de la necesidad que tenemos en este caso de definir una fórmula para la tercera derivada. Es decir, si nosotros queremos, en este caso, agrupar todos los f de x, entonces usted nota que va a tener a más b más c más d. Pero como eso está igualado a f de x y no a la tercera derivada, lo vamos a igualar a 0. Para f', si queremos agrupar todos los que tienen f', entonces usted nota que aquí sale menos 2ha menos hb más ch y 2dh. De hecho, todos dependen de h. Y como lo vamos a igualar a 0, no es determinante escribirlo para esta relación, porque va factorizado y como está igualado a 0, se puede cancelar. Entonces solo nos importa el menos 2, el menos b, o sea, menos 2a, menos b, más c y más 2d. Eso sería para la primera derivada. Entonces, para la segunda derivada, ocuparíamos entonces hacer lo mismo, agrupar. Y como no es la segunda derivada la que queremos, entonces va a estar igualada a 0 y no nos interesa, bueno, el h. Entonces, por lo mismo que solo vamos a poder igualar a 1 hasta que tengamos la tercera derivada, que se cumple con este término de acá, ¿va? Entonces aquí usted tendría menos 2, la segunda derivada, ¿verdad? Entonces estamos aquí 4h cuadrado, ¿verdad? Entonces solo queda 4a. ¿Por qué el 2 factorial no lo vamos a considerar? Por lo mismo, ¿verdad? Porque usted va a tener que eso va a estar de factor común en todos. Todas las segundas derivadas llevan el 2 factorial y como va a estar igualado la ecuación a 0, pues no va a contribuir en nada a la función, a la ecuación. Aquí tenemos b, c y 4d, ¿verdad? Entonces aquí sería b, c y 4d igualado a 0. Aquí sí, ¿verdad? Aquí sí vamos a incluir el valor de h. Y noten entonces que para la tercera derivada tenemos negativo 8, ¿verdad? Positivo b, positivo c. Entonces vamos a ver negativo 8a, positivo b, positivo c. Y en el último nos queda 16d. Bueno, ¿y qué se hicieron las h, verdad? Como estamos igualando a 1, entonces nos va a quedar entonces el 3 factorial multiplicando el numerador y el h cubo dividiendo. Entonces aquí nos queda 6 sobre h a la 3. ¿Verdad? Ese sería como el despeje. Este pasa a multiplicar, recuerden que es factor común. Y el h cubo también y pasa a dividir. Solo nos falta la derivada 4. Y ya con eso tenemos nuestro sistema. Pero si notan, no, o sea, no es determinante en la solución porque ya tenemos las 4 ecuaciones, ¿va? 4 ecuaciones para 4 variables.
pero nos piden una expresión de orden 2. Entonces, por eso estamos expandiendo la serie hasta F4, ¿verdad? Porque ya, bueno, ya vamos a ver la solución. Aquí entonces para la última ecuación tendríamos 16, ¿no? 16A, B positivo, C positivo. ¿Les parece que 16A, B, C y 16D igual a 0? Entonces revisemos solo aquí. Miren, aquí tenemos D, 16, el C, el B y el 16. Pero como está igualado a 0, entonces no importa el factor H, ¿verdad? Y el factorial. Entonces ahora lo que resta es resolver ese sistema. Y en base a ese sistema vamos a pues ya saber las constantes de nuestra fórmula de derivada. Aquí ya tengo yo el valor este. Si ustedes notan, aquí tengo A más B más C más D igual a 0. De ahí sería menos 2A menos B más C más 2D igual a 0. De ahí 4A más B más C más 4D, que es este, ¿verdad? De ahí tenemos 4A más B más C más 4D. Creo que sería este, ¿verdad? Y el otro sería menos 8A menos B más C más 8D. Aquí tengo 8. Ya voy a ver arriba porque este igual lo revisé. Y aquí tenemos el 16. Diga. Sí, es 8. Ah, es 8, ok. Ya lo voy a cambiar este. Entonces aquí es 8. Bueno, entonces aquí miren, ustedes pueden poner esta expresión, ¿verdad? Le ponen el sistema de ecuaciones entre estas llaves. Y luego entonces al final solo le dicen qué variables son las que están considerando en el sistema, ¿verdad? Entonces ya ahí nos da la expresión en términos de h a la 3. Entonces miren que aquí todo está en términos de h cubo. Entonces nosotros tenemos que, por ejemplo, aquí la siguiente expresión que iría sería una derivada de f5 con una potencia de h a la 5. Pero como nosotros vamos a dividir todas estas constantes entre h al cubo, entonces el error quedaría del orden de h cuadrado. Entonces por eso agregamos este término adicional, aunque para la fórmula en sí no nos ayudó, ¿verdad? Porque solo tenemos 4 ecuaciones. Entonces por eso le dice demuestre la fórmula de segundo orden para la tercera derivada es de esa forma. Entonces, bueno, aquí tendríamos el valor de A, B y C, ¿verdad? Entonces A nos dice que es negativo 1 sobre 2h cubo. El del otro sería 1 sobre h a la 3. El siguiente sería negativo 1 sobre h a la 3. Y el otro sería entonces 1 sobre 2h a la 3. Bueno, entonces comprobemos los coeficientes. Entonces, si ustedes vieron aquí, digamos para el primero sería menos 1/2. Entonces es este de acá, menos 1/2. Mira. Para el otro sería 1 sobre h a la 3. Para el otro negativo 1 sobre h a la 3. Y para el otro entonces 1/2 y h a la 3. ¿Y qué pasa cuando ya tenemos esta relación? Bueno, si a usted le dan pues tabulado lo que es los valores de la función, ¿verdad? Entonces aquí, ¿para qué nos serviría esta fórmula? Bueno, si usted tiene aquí el x0 y aparte, bueno, le preguntan x0 y le dan la información acerca de x0 menos h, x0 menos 2h y el x0 más h y el x0 más 2h. Entonces, a partir de estos datos de la función, ya podemos generar nosotros lo que sería la aproximación de la tercera derivada. ¿Y qué pasa si me piden la segunda derivada o de cualquier orden? Entonces simplemente lo que vamos a hacer es, según la cantidad de datos, y vemos de que nos daban 4 datos, usted puede ir viendo cuánto es, a qué orden de la serie de Taylor usted debería de apelar para poder trabajar el sistema.
Y luego lo que va a hacer es expresar la función en términos de esos datos y la derivada que usted necesite. Va a generar el sistema de ecuaciones. Y si usted notó, pues aquí solo queda igualado a algo distinto de cero solo para el orden de la derivada que se necesita. Entonces ahí depende de la derivada, ¿verdad? Va a ser entonces el factorial y el h. Y ahí entonces resuelve el sistema y con eso ya conoce los coeficientes. Entonces la base generalmente es en términos de esto. Bueno, entonces esa sería la forma en la que también se puede construir este tipo de aproximaciones. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Solo si podía repetir en la tercera derivada que dio igual a 6 entre x entre h a la 3. Ah, ok. ¿Por qué da el coeficiente? Dice, ¿verdad? Sí. Si es que aquí, por ejemplo, el lado izquierdo, todo esto representa, si lo sumamos, f, la tercera derivada. Eso es lo que declaramos ahí arriba, que la tercera derivada estaría expresada en términos de esto. Y yo sé que al sumar todo esto va a quedar f3 y todas estas expresiones sumadas, ¿verdad? Pero es un poco tedioso escribirlas así horizontal. Es lo que hice verlo así verticales. Entonces, para la tercera derivada, tenemos entonces aquí el menos 2, ¿verdad? Al cubo quedaría menos 8 multiplicado por a. Para b quedaría entonces este menos h, ¿verdad? Sí, aquí sería negativo b. En el otro quedaría más c y el otro más. Entonces aquí es negativo b. A ver cómo le escribí aquí. Negativo. Sí, aquí está negativo b. Ok, entonces aquí escribí yo mal el coeficiente, pero lo que nos fijamos en este caso es, todo va a quedar en términos de la potencia h a la 3, ¿verdad? Por la resta que estamos haciendo aquí de x menos x0 a la potencia que estemos trabajando, ¿verdad? Entonces, o sea, nosotros vamos a hacer es x menos, en este caso, vámosle x así y x. Y aquí lo que vamos a sustituir es el f de x0 más h. Entonces por eso nos queda x más h menos x y por eso queda el h, ¿verdad? Entonces eso es lo que estamos sustituyendo ahí. Entonces aquí todos estos tienen el factor común del h a la 3 y el 3 factorial. Todos. Entonces, como al final la ecuación, debido a que nosotros estamos buscando la tercera derivada, es como cuando nosotros hacíamos en las ecuaciones. Por ejemplo, si yo quisiera, si yo tenía, por ejemplo, un 3x cuadrado más 1 y yo tenía una expresión aquí, yo puedo saber, por ejemplo, los coeficientes, pues igualándolos, ¿verdad? Algo así es la idea, ¿eh? O sea, usted puede comparar y aquí para que esto sea igual, entonces 3 debe ser igual a b. Esa misma relación es la que estamos aplicando para la tercera, ¿va? Y entonces como está igualado a la tercera derivada, entonces esto es igualado a 1, ¿va? Lo podemos igualar a 1. Entonces este 3 factorial pasa a multiplicar este 1. O sea que inicialmente todo esto va como h a la 3 sobre 3 factorial multiplicado por la ecuación igual a 1. Entonces pasamos a despejar esto para que solo nos queden las variables de los coeficientes. Bueno, no sé si era eso lo que preguntaba, pero por eso es que queda 6 sobre h al cubo. Porque está factorizado en todos los términos de la tercera derivada, ese h a la 3 y ese 3 factorial. Bueno, entonces me avisa si estamos bien. Bueno, ese era un ejemplo, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros construimos las demás fórmulas, ¿verdad? Ustedes pueden intentar construir esta de la segunda derivada con la versión del punto medio y sería con la misma estructura que nosotros hicimos este de aquí. Solo que pues aquí sería con el x0 menos h, el x0 y el x0 más h, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tenemos otro ejemplo. En este nos dice entonces que en un circuito hay un cierto voltaje, dice.
y nos dan entonces lo que es el valor de la corriente y el tiempo, ¿verdad? Y lo que piden en este caso es, sí, creo que no apareció el texto ahí. Ya les digo qué es lo que piden. En este lo que piden es, dice que en un circuito se le da un voltaje, ¿verdad? Y una inductancia L, dice. Bueno, la relación de Kirchhoff nos da entonces la ecuación L más por la derivada de la corriente con el tiempo más RI, donde R es la resistencia en el circuito y la I es la corriente. Entonces suponga que medimos la corriente para diferentes valores de T, dice, donde T se mide en segundos y en amperios. La inductancia en henrys es una constante y es igual a 0.98. Y la resistencia es 0.142 ohmios, dice. Entonces le dicen que aproximen el valor de el voltaje en los tiempos t igual a 1, 1,01, 1,02 y así. Entonces aquí nos piden encontrar el voltaje, siguiendo esa relación que nos colocan al inicio y aproximando la derivada. Entonces vamos a ver aquí. Bueno, entonces aquí nos dan la tabla 310, 312, sí. Entonces lo que vamos a hacer es aproximar la derivada y multiplicar los demás valores. Entonces aquí, por ejemplo, L nos dicen que la inductancia es 0.98. De ahí nos dicen R y nos dan el valor de, ¿qué más? Solo eso, ¿va? R sería 0.142. Aquí tendríamos 0.142 ohmios. Bueno, entonces esa es la información. ¿Cómo podemos evaluar esto, verdad? Hay varias formas, ¿verdad? Porque si ustedes notan, aquí lo que necesitaríamos es la derivada de este, ¿verdad? En t igual a 1, en t igual a 2 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, o sea, básicamente me pide I' de t igual a 1. Bueno, entonces, si ustedes notan, podemos usar la fórmula de un extremo para poder entonces evaluar esta información. Entonces, ¿cómo nos quedaría eso? Entonces, la fórmula para un extremo sería 1 sobre 2h multiplicado por menos 3 por f de x0 más 4 de f de x0 más h menos f de x0 más 2h. ¿Verdad? Entonces, hay otra forma, ¿verdad? Igual, bueno, ni tantas porque este es un extremo, ¿verdad? No tenemos nada más. Pero para las otras podría usar otras aproximaciones. Aquí, por ejemplo, entonces solo es de evaluar, ¿verdad? Tendríamos que definir el h. Si usted nota, el h es de 0.01. Entonces aquí nos quedaría entonces que el f' de 1 sería entonces 1 sobre 2 por 0.01. Y aquí le quedaría menos 3 f de 1, que es 3.10, más 4 f de 1.01, que es 3.12, menos f de x sub 0 más 2h, que sería 3.14 el valor. Bueno, entonces al saber nos vamos a la relación de aquí, ¿verdad? Que nos dicen. Y bueno, aquí sería que el voltaje sería para 1. Bueno, tendríamos el 0.98 multiplicada por el valor de la derivada que usted va a tener, y de ahí le dice más R por I. En este caso sería más 0.142 multiplicado por 3.10. ¿Verdad? Entonces, eso sería en ese caso. Si quieren, me ayudan con los valores para definir rápido eso. ¿Cuánto le daría entonces la derivada en 1?
¿Cuánto les da ese valor ahí? Creo que tengo un calculador a mano. No. Y sería menos 3 por 3, 10, más 4 por 3, 12, menos 3, 14. Me da 0.04. Entonces me da 2. 2.4. Me avisan si estamos bien con ese número. Si les da así a ustedes. Y si no lo quieren calcular, también díganme, no hay problema. Solo es de saberlo. Es 1 entre 2, 0.51. No, aquí está definido H. Ah, 0.01. Lo voy a remarcar. Bueno, entonces solo confirman ahí para no dar el valor mal. De ahí para 1.01, entonces ustedes notan que, bueno, podríamos usar esta misma relación del extremo, ¿verdad? Porque aquí estaría x0 y pues ocuparíamos dos datos más, ¿verdad? Por ejemplo, aquí la fórmula de 5 puntos no nos serviría de nada porque ocupamos esa cantidad de datos, 4. Entonces, bueno, o podrían usar el del punto medio. Yo voy a usar el del punto medio. Entonces aquí, por ejemplo, sería, ahí les dejo el espacio para que puedan... Sí, da 2. Ah, ok. Bueno, entonces en el otro sería 1 sobre 2 por el mismo h, ¿verdad? 0.01. Y usando la relación de punto medio tendríamos f de x sub 0 más h. En este caso sería, estamos hablando de este punto, ¿verdad? F de 1.02. Entonces, tendríamos que sería 3.14. Y de ahí le vamos a restar f de x sub 0 menos h, que sería entonces el 1, perdón. Aquí usted tendría que es 3.10. Recuerde que esto lo que está haciendo es aproximando la derivada de la corriente, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí evaluaríamos esto. Y voy a dejar la relación solamente para que se acuerden de dónde salió los números. Entonces aquí sería f de x0 más h menos f de x0 menos h, ¿verdad? Bueno, y de ahí lo que hace falta es colocar el valor de este en 1.01 y tendríamos que sería, bueno, 0.98 más lo que dé la derivada. Todo lo demás es similar, solo el 310 va a cambiar. Y da 2 también. ¿Da 2? Sí. Ok, ya voy a revisar. Entonces aquí sería 0.98. Aquí pondríamos 2. 0.142 y aquí cambia el 310. Sería en este caso 312, ¿va? Aquí sería 312. Vamos a ver, aquí dice si 314 menos 310 entre 2, entre puntos, sí, da 2. Entonces, aquí sería 2 y aquí quedaría 0.98 por 2. Bueno, el mismo número, ¿va? No cambia nada. Bueno, y así, ¿verdad? Entonces, en el otro, por ejemplo, tenemos... por ejemplo, aquí tenemos que ocuparíamos este, ¿verdad? Igual podríamos evaluar este de extremo, todavía es válido, miren, tenemos 3 datos todavía. O podríamos también usar el del punto medio, ¿verdad? Entonces, para 1.02 ocuparíamos 1.01 y 1.03. Si quieren, calculémoslo con la versión primera, para que puedan entonces usar otra relación. Aquí sería entonces para 1.02. 1 sobre 2 por 0.01. Y aquí nos dicen entonces que
quedaría menos 3 por la función evaluada en 1.02, que sería 314. Permítame que no, bueno, aquí ya. Ok, 314. De ahí nos dice que sería más 4 por f del siguiente valor. Entonces aquí estamos con 102, ¿verdad? Entonces ahora sería de 103, da 318. Aquí sería 318 menos la derivada, perdón, la función evaluada en 104 que da 324. Bueno, entonces aquí tenemos 324 y bueno, solo voy a evaluar este más ya para 3. ¿Mm? 3. 3 da ese, ok, entonces aquí sería 3 y bueno, ya lo demás es más mecánico. Aquí sería entonces 314. Bueno, entonces quedaría de esa manera. Bueno, 339 creo que da este. Pero revisen si calculé bien. Y bueno, y así, ¿verdad? Ahí le piden que hagan más cálculos, pero pues ya para los últimos, igual podríamos buscar una expresión para, digamos, para el último podría ser del extremo también, ¿verdad? O del punto, bueno, solo extremo sería en este, y en el 103 podemos todavía extremo o punto medio, ¿verdad? Entonces, bueno, ese sería el resultado. Ahí faltan más cálculos, pero igual, ¿verdad? Van de manera similar a lo que estábamos hablando ahí. Ok, bueno, no sé si hay más preguntas. ¿Todo bien? Entonces, a modo de motivarlos a que pues trabajen con el método que vimos arriba, traten de definir para la primera derivada la expresión si ustedes tuvieran 4 puntos mediante el punto medio. Es decir, de que tuviéramos el x menos 2h, el x menos h, el x más h y el x más 2h. Entonces, ¿cómo nos quedaría la expresión de la derivada en términos de esos valores?